Un derrame cerebral y colapso cardiovascular provocaron la muerte del primer papa latinoamericano, Francisco, cuyo deceso se confirmó hoy a las 7:30 de la mañana. Los protocolos fúnebres en el Vaticano comenzaron con el cierre de la residencia papal hasta que haya un nuevo pontífice, mientras en la Plaza San Pedro miles de devotos rezaron el rosario. Durante su pontificado, el Papa no rehuyó la controversia. Televistazo recuerda los temas más polémicos que él abordó. Las grabaciones del teléfono de Augusto Verduga revelan que el correísmo impulsó la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura y se quejan porque luego no les contestaba ni el teléfono. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no ha dudado en inmiscuirse en la política interna de Ecuador para apoyar al correísmo. Ya está opinando sobre seguridad y en todos los casos mintiendo y tergiversando los hechos. La acumulación de agua, fuertes lluvias y la intervención humana son los factores que provocan 6 de 49 hundimientos en 5 provincias, según el Instituto Geológico. 90% del territorio de Salitre, en Guayas, está inundado por las lluvias y las descargas de la represa Daule Peripa, que hoy llegaron hasta 775 metros cúbicos por segundo. El presidente Noboa cambia de opinión y sí enviará a un delegado para la conformación de la Comisión Interinstitucional para que planifique acciones de seguridad que eviten el exceso del estado de excepción, según dispuso la Corte Constitucional. Una niña de 8 años está entre las 5 personas asesinadas en una nueva masacre en Manta, en la que también quedaron 6 heridos. Tras rastrear sus movimientos con GPS, sensores y cámaras trampa, científicos del Parque Nacional Galápagos encontraron 6 ejemplares más de la iguana rosada, especie en extinción y única, que está en la cima del volcán Wolf de la isla Isabela, en Galápagos. Liga Deportiva Universitaria y Barcelona realizarán cambios para sus respectivos partidos de la Copa Libertadores. Los dos clubes ecuatorianos jugarán como locales. Amigos, muy buenas noches. Comenzamos esta emisión informativa de Televistazo Estelar con la noticia del momento en el mundo católico. El Papa Francisco falleció hoy a la edad de 88 años. Su deceso ocurrió esta mañana y fue anunciado por autoridades del Vaticano. Bienvenidos. Francisco, adiós al Papa americano. El Papa Francisco falleció en su dormitorio en la residencia Santa Marta, el lugar que él escogió para vivir desde que fue electo hace 12 años. Se había retirado a descansar al final de la tarde del domingo de Pascua, al término de las celebraciones por la Semana Santa. Un relato de lo sucedido con Pedro Jiménez. El mundo amaneció este lunes con la noticia de la muerte del Papa Francisco luego de 12 años de pontificado. Las campanas en la Basílica de San Pedro en el Vaticano y en otras iglesias de Roma sonaron en señal de luto. El anuncio formal lo había hecho momentos antes el camarlengo del Vaticano, que preside la Cámara Apostólica y gobierna temporalmente hasta que se elija un nuevo Papa. Carissimi fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, con profundo pesar, debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa de su padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su iglesia. Con inmensa gratitud por su ejemplo como verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios, que es uno y trino. Horas después, la oficina de prensa emitió un boletín con las causas de la muerte del Papa, certificadas por el director de salud del Estado Vaticano. Él menciona derrame cerebral, coma y colapso cardiovascular irreversible, y los antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda, neumonía bilateral, hipertensión, bronquioectasia y diabetes tipo 2. Durante todo este día, miles de visitantes en Roma acudieron a la plaza que hasta ayer vio cómo el Papa Francisco participó brevemente de las celebraciones del domingo de Pascua al concluir la Semana Santa. Cari fratelli e sorelle,
Buena Pascua. En medio de la expectativa de quienes estuvieron atentos a sus actividades, sobre todo por su estado de salud, convaleciente por un complicado cuadro de neumonía por el que seguía en rehabilitación, Francisco ha sido hasta hoy el Papa número 266 de la Iglesia Católica. Miles de personas rezaron un rosario en la Plaza San Pedro en el Vaticano en honor al Papa Francisco. Minutos después se realizó el sellado oficial de su residencia, un ritual clave de la tradición tras el fallecimiento del pontífice. El Vaticano además reveló el testamento del Papa, donde dejó instrucciones claras para su funeral. Merly González con más detalles. La Plaza San Pedro albergó a miles de fieles que oraron por el Papa Francisco durante el primer acto conmemorativo por su fallecimiento. Rezaron un rosario dirigido por el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro, quien dijo que era una manera de cumplir con la petición que acostumbraba hacer el pontífice. No olviden orar por mí, decía. La jornada continuó con un ritual tradicional tras la muerte de un papa, el cierre de su residencia oficial. El camarlengo, el cardenal irlandés Kevin Farrell, supervisó el sellado de las puertas del departamento papal en el Palacio Apostólico, pese a que este nunca fue usado por Francisco. El rito se repitió en la suite de la residencia Santa Marta, que ocupó por 12 años. Funcionarios colocaron una cinta roja, vertieron cera líquida e imprimieron el sello papal para declarar la sede vacante hasta la elección de un nuevo papa. El cardenal Farrell también realizó el rito de la constatación de la muerte y la colocación del cuerpo de Francisco en el féretro. Ahora se preparan para el funeral, siguiendo las instrucciones que el propio pontífice dejó en su testamento. El documento publicado hoy por el Vaticano fue escrito en 2022 y rompe más de un siglo de tradición de sepulturas en el Vaticano. Siempre he confiado mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal a la Madre de nuestro Señor, María Santísima. Por tanto, pido que mis restos mortales descansen esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, escribió. Se refiere a un santuario de Roma al que acudía antes y después de cada gira. Fue construido en el año 432 en el lugar donde, según la tradición católica, la Virgen se le apareció en sueños al Papa Liberio. Ahí están sepultados otros 3 pontífices, Clemente VIII, Paulo V y San Pío V. Francisco, fiel a su estilo, pidió un funeral austero. El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción, Franciscus, detalló. Mañana será la primera reunión de cardenales y ahí decidirán cuándo comenzará el funeral de 9 días, aunque todo sugiere que desde el miércoles el cuerpo del Papa será trasladado a la Basílica de San Pedro para su visita pública. Por medio del código QR que en estos momentos pueden ver en sus pantallas, pueden mantenerse informados sobre la despedida y los homenajes que se llevan a cabo en el mundo para el Papa Francisco, quien murió este lunes 21 de abril a sus 88 años de edad, luego de 12 años de pontificado. El mundo vio por última vez, de hecho, a Jorge Mario Bergoglio ayer, cuando impartió la bendición Urbi et Orbi desde la Basílica de San Pedro. Fue una de las pocas apariciones públicas que tuvo luego de pasar 38 días hospitalizado por una neumonía. Los médicos habían recomendado 2 meses de descanso, pero el Papa Francisco compartió con los fieles hasta sus últimas horas. Veamos. El último tiempo en la vida del Papa Francisco transcurrió en medio de un complicado cuadro médico por un diagnóstico de neumonía. Sus problemas respiratorios lo tuvieron internado durante 38 días. Y cada noche, a las 9, en San Pedro, se rezaba un rosario por su salud. En la jornada del 6 de marzo, el Vaticano sorprendió al reproducir un audio de Francisco. Era la primera vez que se lo escuchaba desde el 14 de febrero. Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Y no fue sino hasta el 23 de marzo cuando hizo su primera aparición pública. Desde una de las ventanas del Gemelli, saludó e impartió la bendición horas antes de recibir el alta hospitalaria y retornar a casa Santa Marta. Los médicos habían recomendado un periodo de 2 meses de descanso para su recuperación, sin recibir visitas o participar en actividades públicas.
Pero tan solo 2 semanas después, el 6 de abril, ya estaba en la Plaza de San Pedro. Su presencia no había sido anunciada. Se mostraba un poco recuperado, aunque lucía una cánula nasal para ayudarlo a respirar. Buona domenica a tutti. Grazie tante. De ahí estuvo brevemente junto al público luego de la misa del jubileo por los enfermos y también el domingo de Ramos en el inicio de la Semana Santa. Recibió al personal de médicos y directivos del Hospital Gemelli que lo atendieron durante el tratamiento. El Jueves Santo llegó a la cárcel Regina Coeli, donde tuvo un encuentro con 70 reclusos. Y preguntado sobre cómo pasaba esos días, respondió: vivo la Pascua como puedo. Ayer el mundo lo vio por última vez. Había recibido la visita del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y de su esposa en Casa Santa Marta. Y luego, desde San Pedro, impartió la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. Una bendición especial que da el Papa 2 veces al año, por Navidad y el Domingo de Pascua. Quienes permanecieron en la plaza después de la ceremonia pudieron verlo en su recorrido en Papamóvil. Ahí saludó, se dio un momento para detener la marcha y dar la bendición a los niños, y luego continuó su trayecto por unos minutos más hasta retirarse para su descanso. Los líderes del mundo han expresado pública y oficialmente su pesar tras el fallecimiento del sumo pontífice. El presidente Daniel Noboa y la Iglesia Católica Ecuatoriana también extendieron sus condolencias. La mayoría de líderes mundiales han escogido la red social X para pronunciarse tras el deceso del Papa Francisco. Javier Milei, presidente de Argentina, país de nacimiento del pontífice, publicó su despedida. Adiós, escribió Milei. Con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Tenemos una enorme simpatía por el Papa. También Gustavo Petro, presidente de Colombia, escribió: se me fue un gran amigo, me siento algo solo, y subió un video reconociendo el apoyo de Francisco y de la Iglesia Católica al proceso de paz en su país. Hemos hablado de la paz de Colombia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se sumó a la lista. Escribió un tuit en el que se refirió a la esperanza que la Iglesia del Papa Francisco llevó a los más pobres, además de enviar sus condolencias a todos los católicos y a un mundo en duelo. La Casa Blanca se unió a las condolencias. En su cuenta de X hizo un par de publicaciones, una replicando las condolencias personales del presidente Trump y la segunda una comunicación oficial del gobierno de los Estados Unidos. La familia real británica escogió Instagram para publicar un comunicado. El rey Carlos III y la reina Camila expresaron su pesar por la muerte del pontífice. Desde Ecuador también hay pronunciamientos. El presidente Daniel Noboa escribió: hoy el mundo ha perdido a un líder espiritual que marcó nuestra era con su valentía de hacer las cosas diferentes, su sencillez y su fe. Desde Ecuador nos unimos en oración a toda la iglesia y a los millones de fieles que hoy lloran la partida del Papa Francisco. Y acompañó la publicación con una foto de él y de su esposa, el arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera, quien fue creado cardenal por el Papa Francisco y por ende participará en el cónclave para elegir al nuevo pontífice. Pidió a los fieles vivir el duelo y evitar hacer elucubraciones sobre quién será el sucesor. Más líderes mundiales se unieron a las condolencias: la presidenta de México, el presidente de Paraguay, el de Chile, la presidenta del Parlamento Europeo, el secretario de la OTAN, entre muchos otros. Y Francisco fue el Papa número 266 de la Iglesia Católica y marcó hitos desde su histórica elección en el año 2013. Jorge Mario Bergoglio fue el primero en escoger el nombre Francisco, el primero argentino y latinoamericano y el primero de la Orden de los Jesuitas. Su pontificado estuvo marcado por un trabajo intenso, casi sin momentos para el descanso, y en lo pastoral, muy cercano a los más necesitados. Además fomentó el diálogo interreligioso, como nos cuenta Pedro Jiménez. En la noche del 13 de marzo de 2013 salió humo blanco en el Vaticano, señal que le decía al mundo católico que el nuevo Papa había sido elegido por los cardenales en el cónclave en la Capilla Sixtina. Una multitud congregada en la Plaza de San Pedro celebraba la noticia y esperaba el momento del anuncio oficial sobre quién era el pontífice que tomaba la posta al frente de la Iglesia luego de la histórica renuncia de Benedicto XVI. Habemus Papa. El cardenal protodiácono Jean-Louis Turán revelaba que el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio era el elegido. Franciscum. Desde
su designación fue un papa de hitos, el primero en escoger el nombre Francisco, el primero argentino y latinoamericano, y el primero de la orden de los jesuitas en toda la historia. Fue creado cardenal en 2001 por el entonces papa y ahora santo Juan Pablo II. De Bergoglio se sabía que era un crítico del capitalismo descontrolado, pero también del poder, en esa época ostentado por el kirchnerismo en su natal Argentina. En solo 6 años había pasado de ser un sacerdote de provincia a arzobispo de Buenos Aires y cardenal. Una década después estaba al frente de la iglesia. Buscó el acercamiento permanente con otras iglesias y propició el diálogo interreligioso. Pidió a la Congregación para la Doctrina de la Fe que actúe con decisión en relación a los casos de abuso sexual, promoviendo medidas de protección a los menores y ayudando a las víctimas, con quienes se reunió en más de una ocasión, incluso durante sus viajes internacionales. Su primer desplazamiento fuera del Vaticano fue a la isla italiana de Lampedusa, frente a cuyas costas han muerto centenares de migrantes en sus intentos por llegar a Europa. Una visita sobria y discreta en la que pudo reunirse también con migrantes sobrevivientes. En sus 12 años de papado realizó 47 viajes apostólicos en los que visitó 69 países. El primero, Brasil, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en julio de 2013. Francisco tuvo un estilo de vida modesto. No ocupó la residencia pontificia, sino un sencillo apartamento en Casa Santa Marta. Revestido siempre de blanco y no con la vestimenta y ornamentos de los trajes tradicionales. Y estuvo siempre cerca de los más necesitados. En sus primeros años de papado solía visitar barrios pobres en las afueras de Roma, usualmente habitados por comunidades de migrantes, e incorporaba encuentros y recorridos similares en sus viajes apostólicos. En años recientes, el Papa Francisco comenzó a experimentar una serie de problemas de salud. La artrosis en la rodilla derecha, por ejemplo, se fue complicando desde 2021. Las dificultades para caminar eran evidentes y con el paso de los meses su movilidad se vio reducida y él obligado al uso de silla de ruedas. Francisco ha sido sometido también a cirugías de hernia y de colon. Pero además, los episodios por dificultades respiratorias han sido frecuentes en los últimos tiempos, pues cuando tenía apenas 20 años, sufrió una grave infección por una epidemia de gripe y los médicos le extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho, un incidente a pesar del cual su capacidad respiratoria se mantuvo estable hasta hace relativamente poco. En 2023 estuvo ingresado en el Hospital Gemelli de Roma por un cuadro de bronquitis. En Semana Santa de 2024, a última hora desistió de participar en el Via Crucis del viernes en el Coliseo Romano. De continuar la lectura por dificultad en el respiro. Y apenas este 12 de febrero le fue imposible seguir leyendo el texto de la catequesis en la audiencia en Plaza San Pedro. Dijo que aún no se recuperaba de una nueva bronquitis y que esperaba poder hacerlo pronto. Ahora, el Vaticano ha confirmado el fallecimiento del Papa Francisco. Y ahora volvemos a temas nacionales. Los cantones ubicados en las riberas del río Daule amanecieron inundados. Hay miles de familias afectadas. Las intensas lluvias han aumentado el caudal del río y han obligado a incrementar las descargas de la represa Daule-Peripa, informa Luis Alfredo Zúñiga. El caudal del río Daule es cada vez más fuerte por las lluvias y contenerlo se complica en la represa Daule-Peripa, ubicada en los límites de Manabí-Guayas. Alcanzó 3.900 metros cúbicos por segundo desde el domingo, el más alto del año, y el embalse está por encima del nivel máximo de operación. La cota actual es de 85.50 metros sobre el nivel del mar, cuando el tope para operar es de 85 metros. Para desfogar, se aumentaron las descargas en la represa a 775 metros cúbicos por segundo, de forma controlada según SELEC. 2 compuertas están abiertas 1.25 metros y la tercera 1 metro. Esta cantidad de agua ha agotado nuestra capacidad de almacenamiento. El jueves 17 de abril a las 23 horas aproximadamente, desde ahí las descargas ya no son optativas como lo hicimos en marzo, sino son obligatorias. SELEC señaló que pueden ocurrir afectaciones en la cuenca media y baja del río. Se debe a que una vez que se abren las compuertas,
El agua sale directamente a la corriente del río Daule y la afectación es para los cantones que están en las riberas. El primero es el cantón Pichincha de Manabí, que empieza a notar el incremento de las descargas en 3 horas, el empalme en Guayas en 6 horas, Balsar en 8 horas, Colimes en 16, Palestina en 19 horas, Santa Lucía en 21 horas, Daule en 31, y así sigue su recorrido por Nobol, San Borondón y Guayaquil, que siente los efectos en menor medida en 60 horas. El agua que corre por el Daule no tiene otros afluentes para desfogar o disminuir el impacto. Por lo contrario, se suma el agua de otros ríos que la represa no controla y desembocan en el Daule, como el Congo y el Pula. El río Pula se encuentra desbordado ya antes de entrar al Daule, entonces es mucha agua que es incorporada por este río y que ha provocado las afectaciones en los cantones Santa Lucía y Daule. En Santa Lucía, por ejemplo, están inundados 54 sectores rurales y 9 urbanos, afectando 3.500 familias, 47 viviendas y 5.800 hectáreas de cultivo. En Palestina son 1.400 familias que sufren los estragos en 25 zonas rurales y urbanas. En Colimes, las inundaciones alcanzan al menos a 6 sectores rurales, afectando a 495 familias, y con cultivos perdidos de arroz y cacao. Si el invierno sigue golpeando con fuerza, se deberán abrir aún más las compuertas de la represa. El 90% del cantón Salitre en Guayas está inundado. El desbordamiento de los ríos Pula y Los Tintos, sumado a las descargas de la represa Daule Peripa, han derivado en calles anegadas, pérdida de cultivos y miles de familias afectadas. En recintos como el Junquillal en Salitre amanecieron con el agua tan alta que para entrar o salir de las viviendas es necesario nadar. Las lluvias tienen bajo el agua a este cantón de la provincia del Guayas. Se han desbordado los ríos Pula y Los Tintos y se suman las descargas de la represa Daule Peripa, que desde el fin de semana incrementaron, afectando sobre todo a cultivos de arroz. Alrededor de 60.000 hectáreas que están siendo afectadas. Incluso hay personas que no, en estos momentos pues no trabajan, todos han perdido toda su cosecha. Algunos locales comerciales abren sus puertas pese a las calles anegadas, pero poca gente llega. No hay negocio, no hay circulación, no hay nada de esas cosas. El agua no baja desde hace más de una semana. Se han puesto sacos para intentar contenerla y se usan 9 bombas para desfogar las calles, pero no se abastecen. La cabecera cantonal también está inundada. El alcalde asegura que la afectación alcanza el 90% del cantón. 10.000 familias sufren los estragos y aunque se ha habilitado un albergue, los afectados prefieren acudir a casas de familiares. En el cementerio de la urbe, este fue el panorama. Han abierto la represa, entonces el agua sube, hay muros de contención a todo alrededor del pueblo, pero igual el agua sobrepasa el muro. Salitre está declarado en emergencia desde el 6 de marzo. Mario Godoy llegó a la presidencia del Consejo de la Judicatura gracias a los votos de la Liga Azul, pero cuando Augusto Verduga quiso cobrarle el favor, no le contestó el teléfono. Esto molestó a Verduga, que se quejó con Andrés Arauz en una reunión que quedó grabada. Se trata de otro audio del caso Ligados. El correísmo puso a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, pero ya ni les contesta el teléfono. Ese fue el reclamo de Augusto Verduga, hoy procesado en el caso Ligados, al secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. El audio de la conversación quedó grabado en el teléfono de Verduga. Una cuestión solo para sacarme la curiosidad. Entiendo que Noboa tiene este poder porque lo tiene Godoy, pues, ¿no? Y Godoy supuestamente no era cercano también a nosotros, ¿no? Hasta yo perdí hasta mi licencia de paternidad por este Godoy, que pareciera que ya no tiene ningún tipo de recepción con nosotros, ¿no? Yo coordiné lo de Godoy a través del ALEM. Sí, yo he hablado con Alem, me dice que ya no le contesté el teléfono, que entonces, chuta, imagínate qué desgaste, compa. O sea, ya les digo, ¿no? Para ejemplificar un poco el asunto, yo perdí hasta mi licencia de paternidad para un tipo que ni siquiera nos contesta el teléfono. O sea, estamos en la lona. Es un tipo entregado al gobierno, Godoy, entonces no. O sea, entiendo que sí hubo un acercamiento también directo con el presi, pero son palabras que se esfuman. En julio de 2024, el Consejo de Participación eligió a Dunia Martínez como presidenta de la Judicatura, pero 2 días después reconsideraron su decisión y nombraron a Mario Godoy, con 2 votos de la Liga Azul. Verduga quería que Godoy le pague el favor contratando a su amigo Cristian Anastasio. Quería yo, a través de Allen,
ver la posibilidad de ubicarlo a este compañero en el Consejo de Judicatura. Godoy ha dicho que por favor, que nadie se le ocurra, que nadie le dé mi número a Verduga, que no tengo nada que hablar con él. O sea, este tipo es presidente del CJ gracias a nosotros, este miserable. Ni siquiera a Allenberg, que fue su amigo y su abogado, le contesta el teléfono. Es un miserable. Arauz le dice que era peor nombrar a Dunia Martínez, porque es cercana a María Paula Romo. 5 personas del círculo familiar de Junior Roldán Paredes, alias Junior, ex cabecilla del grupo delictivo Los Choneros, fueron sentenciados a 13 años de prisión como coautores del delito de lavado de activos. Entre los sentenciados consta su hijo Asael Roldán. Durante el juicio, la unidad especializada antilavado de activos de la Fiscalía demostró que los sentenciados lavaron casi 13 millones de dólares en el sistema financiero. Una sexta acusada obtuvo una pena reducida de 3 años de prisión debido a que fue cooperador eficaz. Una nueva masacre ocurrió en Manabí. Anoche al menos 6 sicarios irrumpieron en una urbanización en Manta y dispararon contra 11 personas. 5 murieron y 6 resultaron heridas. Faltaban pocos minutos para las 11 de la noche de este domingo, cuando la ráfaga de disparos estremeció a los habitantes de una urbanización privada al sureste de Manta. Los tiros ocurrieron dentro de una casa arrendada hace apenas un mes, donde se desarrollaba una reunión familiar. 4 hombres y una niña de 8 años fueron asesinados. Además, 6 personas resultaron heridas. Según la policía, los videos de seguridad revelan que al menos 6 sicarios ingresaron a la urbanización a bordo de 2 carros y una motocicleta, simulando un operativo policial. Usaron fusiles y armas cortas. Utilizan uniformes de diferente tipo de camuflaje. Algunos utilizan como pasamontañas y otros ropas oscuras. Una de las hipótesis que se investiga es la disputa entre 2 organizaciones delictivas. De uno de los fallecidos tenemos que indicar que es un ciudadano de nacionalidad colombiana que tendría antecedentes penales en el vecino país y de igual forma uno de los heridos tendría también una boleta de detención. Esto es muy claro para este distrito, son 2 grupos delictivos que los tienen ya identificados. Hasta el cierre de este informe continuaban los operativos para localizar a los responsables. Uno de los vehículos utilizados en el ataque ya fue ubicado. Las Fuerzas Armadas y la policía reforzaron el control y contrainteligencia ante la alerta de atentados terroristas contra el presidente de la República, Daniel Noboa, y su gabinete. El documento se filtró el fin de semana y el gobierno declaró alerta máxima a la fuerza pública. Paul Romero con el informe. Los protocolos de seguridad de Fuerzas Armadas y Policías se activaron desde el 17 de abril, cuando el sistema de inteligencia del Comando Conjunto emitió una alerta sobre el traslado de sicarios desde México y otros países para realizar atentados contra el presidente Daniel Noboa, su gabinete, instituciones públicas, privadas y puentes. La información fue proporcionada por un colaborador externo del sistema y la alerta, según fuentes consultadas por Televistazo, fue emitida por agentes del Centro de Inteligencia Estratégica, donde trabajan militares, policías y analistas civiles. Ante la advertencia, el bloque de seguridad declaró alerta máxima y reforzó el sistema de inteligencia con equipos tecnológicos, logística, nuevos agentes. Ordenó el intercambio de información entre los subsistemas y operaciones de contrainteligencia para detectar una eventual fuga de información de los equipos de seguridad de las autoridades. La Casa Militar redobló la seguridad del Palacio de Carondelet y Residencia Presidencial, con vallas metálicas, control riguroso de ingreso y salida, inhibidores de señal, patrullaje permanente en la Plaza de la Independencia y calles aledañas de Carondelet. El gobierno confirmó la autenticidad del documento del Comando Conjunto, pero no ha explicado si se trató de una filtración deliberada. El catedrático y experto en seguridad Fernando Carrión dice que es necesaria una aclaración del gobierno para evitar especulaciones. Mostrar los indicadores, los índices a partir de los cuales llegan a esa conclusión. Y si son mexicanos, sacar la información mexicana. Si son nacionales, exactamente lo mismo. La motivación exactamente igual. Ahora el problema que hay es que incluso lo que se está haciendo es asociando con actores políticos para que opere esta lógica que ya está en el Ecuador con mucha fuerza de la narcopolítica. Y entonces eso es añadirle al conflicto interno un problema adicional que a mi manera de ver no tiene un sustento claro. Si la alerta queda en el aire, crecerá la percepción de inseguridad en la población. Sobre todo después de un proceso electoral en que él sale con una votación relativamente importante. Y
Y entonces esos electores que le ponen en ese puesto también de alguna manera se ven afectados por una situación de este tipo, porque es su representante. Entonces, si mi representante tiene ese estado de vulnerabilidad, yo también tengo esa misma situación. No es la primera vez que se revela información sobre un supuesto plan para atentar contra el presidente y las instituciones. En junio de 2024, Noboa dijo al periodista estadounidense John Lee Anderson que sicarios trataron de ingresar por la frontera con Colombia para intentar matarlo, pero que fueron interceptados por las fuerzas de seguridad en combate. De ese episodio no hay oficialmente información y se desconoce el desenlace. La presidencia de la República cambió su actitud ante la Corte Constitucional y afirma que nombrará su representante ante la Comisión Interinstitucional para planificar la lucha contra la inseguridad. Francisco Garcés precisa que inicialmente el Ejecutivo había anunciado que no cumplirá la orden del órgano jurisdiccional. El presidente Daniel Noboa dio un giro en su posición ante la Corte Constitucional. En inicio dijo que no iba a acatar la sentencia que ordena conformar un comité interinstitucional para dictar políticas en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. Ahora dice que sí nombrará a su delegado. El secretario jurídico de la presidencia, Stalin Andino, comunicó a la Corte la disposición del presidente. En su escrito dice que nombrará a su delegado una vez que la Corte informe cuándo se instalará el comité. El Ejecutivo plantea entonces cumplir parte de la sentencia de la Corte del pasado 21 de febrero, en la que criticó los estados de excepción emitidos por el Ejecutivo como parte de su lucha contra la inseguridad y dispuso que ya no los puede emitir argumentando que el país está en un conflicto armado no internacional. En esa sentencia ordenó la conformación del comité con 17 delegados de 12 instituciones, uno de ellos de la presidencia, otros 7 de los ministerios del Interior, Defensa, Inclusión Económica y Social, Finanzas, Servicio de Atención a Privados de la Libertad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. También 5 delegados de la Asamblea, 2 de la Defensoría del Pueblo, 1 de la Fiscalía y 1 más del Consejo de la Judicatura. El 2 de abril, la presidencia consideró inejecutable la sentencia y pidió a la Corte que la revoque porque a su criterio se estaba atribuyendo funciones al definir cómo fijar políticas públicas. La Corte no ha respondido aún el pedido presidencial, pero recordó que abrió la etapa de seguimiento y le advirtió que tomará las decisiones que correspondan para hacerla cumplir. En la práctica, el Ejecutivo se quedó sin opciones porque la Asamblea y la Defensoría ya nombraron a sus delegados. 5 por parte del Legislativo. José Luis Vallejo como representante de su presidenta Viviana Veloz. Franklin Samaniego de la bancada de la Revolución Ciudadana. Ferdinanda Álvarez por ADN. Kimberly Mora por Construye y José Parra por los socialcristianos y aliados. Cristian Nieto es el delegado del defensor César Córdoba y Galo Rodríguez de la Función de Transparencia. 5 provincias registran las mayores emergencias por hundimientos y deslizamientos de tierra. Estos eventos ocurren en parte por las lluvias y por la inclinación del terreno, pero sobre todo por acción humana al construir en zonas susceptibles, zonas de riesgo. Diego Puente amplía la información. La tierra se desplaza y destruye terrenos, viviendas y caminos. Hay grietas de hasta 5 metros. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, desde el 1 de enero 49 hundimientos ha habido en el país. Los más graves están en Pimampiro, en Imbabura, Célica y Montenegro en Loja, Quinindé en Esmeraldas, Tosagua en Manabí y Atahualpa en El Oro. Esto ha dejado 110 personas evacuadas y 4 fallecidas. Técnicos del Instituto de Investigación Geológico y Energético señalan a las lluvias como el principal factor porque provocan saturación y vuelven evidentes las obras antitécnicas que se levantaron en zonas vulnerables. El factor más común de disparador de movimientos en masa son las precipitaciones que ocurren en las épocas de mayor registro de lluvias, como son por ejemplo los meses de marzo, abril. Gran parte de la sierra y de las cadenas montañosas de la costa y Amazonía tienen propensión a este tipo de desastres según este mapa, pero se deben cumplir 2 condiciones para aumentar el peligro. La inclinación y el tipo de suelo es el primero. En terrenos deforestados que quedan cerca de pendientes es más fácil que el agua permee y provoque grietas y luego movimientos. Los condicionantes, que son los que nos dan la susceptibilidad a los movimientos en masa, son la pendiente, el tipo de suelo, la cobertura vegetal, los sistemas de drenaje.
Por ejemplo, en Pimampiro, la zona afectada está en una pendiente pronunciada. Cientos de plantas cayeron al abismo luego de que el terreno cedió. La segunda condición es la acción humana. Los hundimientos se dan sobre todo en terrenos que fueron intervenidos con la construcción de casas, taludes, rellenos o el desvío de desfogues naturales. Un ejemplo de esto se vive en Célica, en Loja. El sistema de drenaje se construyó en medio de 7 quebradas, colapsó y provocó que la tierra se hunda. 178 casas presentan grietas y sus familias evacuaron. Según el Instituto de Investigación Geológico, sí hay fallas geológicas en el país que pueden incidir en algunos hundimientos, pero en estas provincias la explicación se concentra en la saturación de agua y en construcciones en zonas inadecuadas. Las elecciones en Ecuador fueron el motivo para que el presidente colombiano Gustavo Petro utilice sus redes sociales para opinar de varios temas internos. No reconoce el resultado y secunda la posición de la Revolución Ciudadana. Francisco Garcés en el siguiente reportaje nos muestra lo que ha dicho el mandatario colombiano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no se conduce con Ecuador como un jefe de Estado. Lo hace como un activista político. No oculta su simpatía por la línea política del correísmo y por eso secunda en sus redes sociales el discurso de los principales líderes de esa organización política. Tras las elecciones desconoció los resultados favorables a Daniel Noboa. En su primer mensaje en X, escrito el martes, denunció que Leonidas Issa había sido detenido días antes de los comicios, que las elecciones se hicieron con vigilancia militar armada y que debió proteger a veedores electorales colombianos. Creo que el gobierno debe entregar las actas de cada mesa para ser verificadas, escribió. Antes de que las autoridades del CNE respondan, los usuarios de la red social desmintieron sus aseveraciones. Issa no fue detenido. Las Fuerzas Armadas sí están en los recintos porque son las encargadas de custodiarlos y las actas del proceso las tienen los partidos de los candidatos y además son de acceso público. Petro reincidió al día siguiente y dijo que no hay elecciones libres bajo estado de sitio y no puedo reconocer las elecciones en el Ecuador. Se refirió al estado de excepción en 7 provincias vigente durante los comicios y dijo, contrariando el informe de la propia OEA, que ese organismo había encontrado irregularidades en las elecciones. El jueves sumó otro despropósito. Dijo que en el Ecuador hay una lista negra de opositores perseguidos. Lo aseguró después de que el candidato vicepresidencial del correísmo, Diego Borja, denunció problemas al salir por tierra a Colombia. El gobierno explicó que cruzó la frontera por la noche usando gorra y mascarilla y abandonando su cédula en el control fronterizo. Petro remató su salida en falso ofreciendo asilo a todos aquellos de la lista que lo soliciten. De ellos, ninguno está en ese caso. El fin de semana el presidente dejó de opinar de las elecciones, pero no del Ecuador. Se refirió a la matanza en una gallera en Manabí. Ya Colombia tiene una gran experiencia en estos hechos de nueva violencia del lumpenmercado o lumpencapitalismo, como quieran llamarla. Me gusta llamarla a la colombiana violencia traqueta. Petro es uno de los pocos mandatarios latinoamericanos que quedan como aliados al correísmo, pero con sus opiniones prioriza el interés político a los hechos y deja de lado los protocolos de las relaciones entre los estados. Y una lluvia de meteoritos y una agrupación planetaria serán los eventos astronómicos visibles desde Ecuador en las próximas horas. ¿Qué se requiere para observarlos de mejor manera? Vanessa Robles lo explica. Aunque lo más cerca que Mercurio puede estar de la Tierra es a 77 millones de kilómetros y suele pasar desapercibido por su cercanía al Sol, ese planeta podrá ser observado desde Ecuador la madrugada del 22 de abril, justo antes del amanecer. Así lo confirmó el Observatorio Astronómico de Quito. La mejor hora para visualizarlo será a las 4:30 de la mañana hacia el este, como un punto brillante y fugaz. El fenómeno, que sucede 2 veces al año, estará acompañado de Venus y Saturno, aunque no requiere equipos adicionales para observarse. Para mejorar la experiencia astronómica se recomienda buscar un lugar despejado hacia el este, usar binoculares o telescopios, escoger un sitio donde no interfieran las luces artificiales. En tanto, la noche del mismo martes ocurrirá una lluvia de meteoritos rápidos y brillantes denominados líridas, otro evento astronómico que también será visible desde el país a partir de las 10:45 de la noche hasta el amanecer del miércoles. Se espera una tasa de actividad de entre 8 y 40 meteoros por hora,
viajando a velocidades cercanas a 49 kilómetros por segundo. Según el Observatorio Astronómico de Quito, es una de las lluvias más impredecibles y en el cielo se podría observar un estallido inusual. La obra emblemática El Lago de los Cisnes se presentará en el Teatro Centro de Arte. Además, 3 películas animadas de Uruguay se proyectarán en el Cine Club Infantil del Centro Cultural PUCE en Quito. Estefanía Arias ya nos presenta a continuación la agenda cultural. La inolvidable historia de amor entre el príncipe Cifrido y la princesa Odette llegará al Teatro Centro de Arte en Guayaquil. El Lago de los Cisnes, una obra emblemática que será presentada por el Russian Classical Ballet, una deslumbrante coreografía con vestuarios originales y música envolvente, que contará con la participación de los reconocidos bailarines Lyudmila Kitrova y Artemi Paisov. La función será este miércoles 23 a las 20 horas. Será mejor que vengas a dormir. Voy a ser el primer hombre en tocar la luna y veremos si es cierto que... El gobernador está empeñado en tocar la luna con sus manos y obliga a la gente de una isla caribeña a construir una torre que llegue hasta el cielo. El jefe y el carpintero es uno de los 3 filmes animados uruguayos que son parte del Cine Club Infantil del Centro Cultural PUCE en Quito. Los otros cortometrajes son Navidad Caribeña y La Canilla Perfecta. Las proyecciones gratuitas serán este sábado 26 a partir de las 12 del día. Una noche dedicada al género musical afroamericano, caracterizado por la improvisación, el swing y la interacción entre los músicos. Al final de la tarde, con Zen Jazz, se presentará en el Centro Ecuatoriano Norteamericano, Zen, en Quito. Sobre el escenario estará la banda Zen Jazz Ensemble, bajo la dirección del maestro Freddy Bolaños y con Noelia Vargas como cantante invitada. El show gratuito será este jueves 24 a las 20 horas. Francisco, adiós al Papa americano. El 5 de julio de este año se cumplirá una década de la visita del Papa Francisco a Ecuador. El pontífice estuvo 3 días en el país, celebró 2 misas campales y dejó un mensaje de unión y también de paz. Era domingo 5 de junio del 2015 y el país seguía atentamente este momento por televisión. Era la segunda vez que un papa pisaba suelo ecuatoriano y la primera estaba ya muy lejos. Para ese momento habían pasado 30 años desde la visita de Juan Pablo II al país. El viento de Quito recibió al pontífice, que ni bien bajar la escalera del avión rompió el protocolo y saludó uno a uno a los niños que habían hecho para él una calle de honor. En el momento de la visita de Francisco, Ecuador atravesaba por jornadas de protesta en contra de las leyes de herencia y plusvalía impulsadas por el gobierno. Pero durante los 3 días de visita papal hubo una especie de tregua. Los fieles llenaban las vías por las que transitaba el papamóvil, mientras él saludaba sin pausa a la multitud. Al día siguiente de su llegada, el Papa viajó a Guayaquil. Su sola presencia consiguió que la tregua alcanzara hasta a los rivales políticos que se unieron para el recibimiento oficial. En la ciudad visitó el santuario de la Divina Misericordia, bendijo a enfermos, pidió por ellos. Por cada uno de ustedes, le voy a decir al Señor, vos conocés el nombre de los que estaban ahí. Pero Francisco no era Francisco sin el humor que siempre lo caracterizó. Les doy la bendición, pero no les voy a cobrar nada. Pero les pido, por favor, que recen por mí. La primera misa campal fue en Guayaquil, ante una multitud que no llenó el lugar, pero que vibró al escuchar el mensaje del pontífice. Y en la familia hay que arriesgarse al amor, hay que arriesgarse a amar. Luego el Papa volvió a Quito porque también en esta ciudad celebró una misa multitudinaria. Tampoco la propuesta de Jesús es un arreglo hecho a nuestra medida, en el que nosotros ponemos las condiciones, elegimos los integrantes y excluimos a los demás.
Visitó también la Pontificia Universidad Católica de Quito y la Iglesia de San Francisco, dejando mensajes en cada lugar. Un pobre que muere de frío y de hambre hoy no es noticia. Pero si las bolsas de las principales capitales del mundo bajan 2 o 3 puntos, se arma el gran escándalo mundial. El Papa estuvo 3 días en Ecuador y luego partió hacia Bolivia y Paraguay. Tras su despedida, las protestas se reanudaron y el país volvió a su ritmo habitual. Y en varias ocasiones las declaraciones del Papa Francisco provocaron controversia en las filas de la Iglesia Católica. Su postura frente a los homosexuales, los divorciados o el papel de las mujeres pusieron de manifiesto su intención de acercar a la Iglesia a los tiempos modernos. Queridos hermanos y hermanas. Era julio del 2013. Francisco tenía escasos 2 meses de haber sido electo como la cabeza de la Iglesia Católica y a su regreso de Río de Janeiro, su primer viaje oficial, todavía en el avión, le preguntaron su opinión sobre la homosexualidad. Si una persona es gay, Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Debemos ser hermanos. Francisco tenía la idea de una iglesia de brazos abiertos, aunque eso significara muchas veces reñir con el ala más conservadora del catolicismo. Lo de los homosexuales levantó una polémica. Lo de los divorciados y vueltos a casar, también. Estas personas que en efecto no están excomulgadas como algunos piensan. ¿Cómo podemos pedirle a estos padres educar a los hijos en la vida cristiana si están alejados de la vida de la comunidad? Y por supuesto hubo malas interpretaciones. Algunos entendieron que el Papa estaba a favor del matrimonio homosexual y otros dijeron que Francisco había autorizado la comunión de los divorciados y vueltos a casar. Nunca fue el caso. Lo que siempre quiso fue dejar en claro su visión. La Iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie. Y por eso mismo siguió opinando sobre todos los temas, sobre otras religiones. Hay algunos que dicen, no, pero el Dios de los musulmanes no es el mismo que el nuestro. Somos hijos de Abraham y eso nadie lo puede negar. Y por lo tanto somos hermanos, nos guste o no nos guste. O sobre el aborto. No se puede, no es justo. No se puede. No es justo eliminar una vida humana por pequeña que sea para resolver un problema. Es como contratar un sicario para resolver un problema. Un sicario para resolver un problema. Como si fuera... O sobre las fronteras cerradas a la migración. Es trágico el aumento de los migrantes que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales. No podemos permanecer indiferentes ante esto. No tenemos derecho. El pontificado de Francisco deja tras de sí un esfuerzo constante por incrustar ideas frescas en una entidad no tan dispuesta a soltar sus dogmas. Lo intentó. Si lo consiguió o no, es otra historia. Les recordamos que mediante el código QR que ven en pantalla pueden obtener información actualizada sobre la despedida y los homenajes que se llevan a cabo en el mundo para el Papa Francisco y por supuesto en el Vaticano tras su fallecimiento este lunes 21 de abril, luego de 12 años como líder de la Iglesia Católica. Y Jorge Mario Bergoglio fue nombrado arzobispo en 1998 y más tarde, en 2001, cardenal por el Papa Juan Pablo II. Fue elegido Papa el 13 de marzo del año 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI, pero también tuvo que enfrentar una crisis por el cometimiento de delitos financieros durante su papado en el Banco del Vaticano. Asimismo, rechazó la pedofilia e indicó que la Iglesia debe castigar esos casos. Que en un banco se hagan auditorías es una cosa común. Que las auditorías reflejen malos manejos ya no lo es tanto. Y si ese banco con malos manejos está en el Vaticano, menos aún. Fue el auditor interno quien dijo que había algo malo aquí. C'è una cosa bruta. Había presunción de corrupción. Me mostró los números y me preguntó qué debía hacer. Le dije, hay justicia vaticana. Vaya con esto al promotor de justicia.
Lo que arrojó esa investigación, que comenzó a finales del 2020, fue la certeza de que millones de euros del óvulo de San Pedro, que es el fondo para obras de caridad de la iglesia, se habían utilizado en cualquier cosa menos en caridad. Hasta las 6:02 exactas me sentí amigo del Papa, un fiel ejecutor de sus órdenes. Pero luego, de repente, viene el Papa y me dice que ya no confía en mí. El cardenal Angelo Beccio y otras 9 personas fueron a juicio. Entre otras cosas, se descubrió que el dinero del Fondo para Obras de Caridad había servido para comprar un lujoso edificio en Londres, que costó 350 millones de euros. El Papa retiró los derechos cardenalicios a Angelo Beccio y apoyó la investigación hasta el final. Es un escándalo. Han hecho cosas que parecen ser todo menos limpias. Lo del escándalo del Banco Vaticano fue grave, pero no tanto como las acusaciones de pederastia que la Iglesia ha afrontado por décadas. Ya Benedicto XVI lo había reconocido públicamente y había pedido perdón a las víctimas, pero no por eso Francisco dejó el tema de lado. Frente a la pedofilia, tolerancia cero. Y la Iglesia debe castigar a los sacerdotes por ese problema. Y los obispos deben remover de su función sacerdotal a los sacerdotes que tienen esa enfermedad e incluso acompañar la denuncia de los padres en los tribunales civiles. Uno de los casos con más repercusión fue el del Sodalicio de Vida Cristiana, una congregación peruana laica, pero reconocida por el Vaticano desde épocas de Juan Pablo II. El Sodalicio de Vida Cristiana nació en Perú con el objetivo de acercar al catolicismo a los más jóvenes. Era tan respetado que uno de sus fundadores, ya fallecido, estaba en proceso de ser canonizado, hasta que las denuncias de abusos sexuales dentro de la congregación empezaron a multiplicarse. En el 2023, el Papa Francisco ordenó una investigación que confirmó las denuncias. Más de 80 jóvenes habían sido abusados sexualmente. 10 de los directivos fueron expulsados, entre ellos un obispo y varios sacerdotes. Obviamente, el proceso de canonización se detuvo y el sodalicio se disolvió. Porque es un crimen, no, peor. Es dejarlo con vida, pero destruido. El Papa Francisco reconoció frontalmente los problemas y fue autocrítico. Una curia que no es autocrítica, que no está al día, que de mejorarse, que no busca mejorar. Enfermo. Es un cuerpo enfermo. Las enfermedades de la Iglesia las llamaba. La malatía del acumular. La enfermedad de acumular. Y decía que era la misma Iglesia la obligada a buscar la curación. En la capilla del Museo de la Ciudad en Quito se estrenó la obra El Peregrino, una obra de teatro inmersiva creada por el artista ecuatoriano José Mano Salvas. Ana María Palacios informa que la puesta en escena estará disponible hasta mayo de este año. La Iglesia San Juan de Dios del Museo de la Ciudad de Quito abrió sus puertas para la obra de teatro El Peregrino. El protagonista de esta obra atraviesa un camino de luces y sombras, enfrentando desafíos en la búsqueda de su transformación interior. Sí, el peregrino comienza una historia muy atormentada, una especie de pesadilla eterna, y es atormentado por voces y seres que habitan en su interior, pero que tienen tanta fuerza que de pronto cobran vida a su alrededor. La obra está inspirada en la travesía de Joseph Campbell y la integración del inconsciente según Carl Jung, e invita a la reflexión y el autodescubrimiento. Diego Coral es el protagonista. Se está preparando desde hace 4 meses y para él es un honor interpretar la obra en este espacio emblemático de Quito. Es tremendo, es un lugar histórico que contiene mucha carga simbólica, cultural. ¿Te animaste a entrar en esta torre para trascender la oscuridad que te envuelve? Damiana Naranjo es ánima, su lado luminoso, e invita a que el personaje principal no permanezca en el lado oscuro. Durante la obra es el enlace de los dos personajes de la sombra y la oscuridad, como en el ser humano, a la final necesitamos las dos energías y nosotras con otra compañera también representamos justamente las dos de esa luminosidad.
Es una experiencia de teatro inmersivo. No hay división entre el escenario y los actores. Las funciones serán hasta mayo en el Museo de la Ciudad de Quito. Científicos instalaron sensores, dispositivos GPS y cámaras trampa también como parte del plan de conservación de las iguanas rosadas, cuyo único hogar en el mundo es la Isla Isabela. Y según el Parque Nacional Galápagos, en la incursión identificaron 6 ejemplares más de los 68 que tenían en sus registros, como lo informa Vanessa Robles. Esta es la cima del volcán Wolf de la Isla Isabela, el único lugar del mundo donde habita la iguana rosada de Galápagos. Hasta allí llegó un equipo de científicos del Parque Nacional Galápagos y de Galápagos Conservancy, quienes monitorean desde el 2022 la especie. En esta ocasión, lograron incorporar dispositivos GPS e instalaron sensores en 6 ejemplares para analizar sus desplazamientos. También instalaron cámaras trampa y recogieron muestras biológicas para identificar sus hábitos alimenticios. Un detalle que llamó la atención de los investigadores es que el rosado variaba entre las iguanas observadas, de un tono intenso a colores más pálidos. Los expertos lo asocian con la edad, el estado reproductivo o mecanismos de adaptación, pero aún no ha sido comprobado. La investigación permitió registrar 6 animales adicionales a los 53 machos y 15 hembras que ya constaban en sus registros. Para los especialistas, la ausencia de neonatos podría estar relacionada a la dificultad de encontrar sus huevos. La expedición destaca otro aspecto positivo y es la disminución de gatos salvajes en el único hábitat natural de esta especie. La iguana rosada está catalogada en peligro crítico de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y Olga Tañón estrena el merengue Ojalá con un video que tiene un aire futurista. Además, Ryan Gosling protagonizará la nueva película de Star Wars que será lanzada en mayo del año 2027. Ana María Palacios ya tiene las novedades del espectáculo en este inicio de semana. Ryan Gosling protagonizará la nueva película de Star Wars, que será lanzada en mayo de 2027. Su productora Lucasfilm aseguró que será una aventura completamente diferente, con personajes nuevos, ambientada en una época que no se ha explorado en pantalla. La historia se desarrollará 5 años después de Star Wars The Rise of Skywalker, que se estrenó en 2019. La banda ecuatoriana Swing Original Moms festeja 15 años de trayectoria con una gira de conciertos en el país. Se presentará en Puerto Viejo en el ex aeropuerto este sábado 26 de abril. La agrupación cantará temas de su último disco Volcánico, junto a sus grandes éxitos. The Weeknd estrena el videoclip de Drive, un primer adelanto de lo que será su próxima película Hurry Up Tomorrow, protagonizada junto a Jenna Ortega y Barry Keoghan. En el audiovisual, el canadiense disfruta de un romántico paseo en un parque de diversiones, junto a su coprotagonista. Pero la felicidad pronto se transforma en soledad cuando regresa a casa. Olga Tañón estrena el merengue Ojalá. Habla de la esperanza de que su expareja sea feliz, aunque sin ella. El videoclip tiene una temática futurista. La artista será reconocida con el premio Trayectoria Musical de Billboard Mujeres en la Música Latina 2025. Bueno, y así concluimos esta entrega informativa. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Amigos, mañana en Contacto Directo, Hernán Pérez Luz, ex embajador de Ecuador ante la ONU, analizará la propuesta del presidente Noboa de ir a una constituyente y lo que esto acarreará para el país. Además, estará con nosotros Esteban Santos López, internacionalista, para analizar la relación de México con Ecuador y por qué la presidenta Claudia Sheinbaum se compra la guerra del socialismo del siglo XXI contra Daniel Noboa. Los esperamos en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana, también en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Buenas noches y buen inicio de semana también.